A continuación, palabras del presidente electo de Fedecámaras, Carlos Fernández Gallardo. Adán Celis tiene razón en decir que uno debe escribir estos discursos, pero es verdad que a mí no se me da esa posibilidad, porque los aburriría muchísimo más de lo que los voy a aburrir ahora. Y antes de comenzar el discurso, yo me voy a robar algo para mí, y es que en diciembre del año pasado, ustedes saben, mi papá falleció el 30 de diciembre, no sé si fue el 16 o el 17 de diciembre, yo fui a Machiques, a cuestiones profesionales, y por supuesto aproveché de tomarme un café con un gran amigo y una persona de una gran sabiduría, Armando Chacín, que estaba por aquí. Cuando llegué a la casa, mi papá me dice que quería hablar conmigo sobre esto de hoy. Lamentablemente nunca pudimos hablar. Pero yo estoy seguro que él va a estar satisfecho de este paso que estamos dando. No por los argumentos que voy a esgrimir, sino porque mi papá fue un hombre de la cultura del amor, la filosofía del amor, y estoy seguro que cualquier cosa que nosotros hiciéramos, él nos va a acompañar. Saludo a mi mamá, bendición, mami. Y a mis hijos que se conectaron y mandaron ese mensaje tan bello y que son parte de esa tragedia venezolana que es la diáspora. Muchachos con toda la posibilidad de desarrollarse en Venezuela, pero que prefirieron desarrollarse en otras partes del mundo. Y quizás por eso es buena parte de mi presencia en la actividad gremial en los últimos 2 años y la presencia de hoy. Pero siguen las coincidencias, porque hace unos meses, y con esto comienzo, voy a comenzar. Hace unos meses, Andrés, mi hijo, el menor, que vive aquí en Caracas, me pidió que le recomendara un libro de poesía. Ustedes saben, en una época a mí me dio por leer poesía. Y yo le recomendé un libro de Constantin Cavafy. Pero yo mismo lo busqué, porque tengo la biblioteca muy desordenada, busqué el libro, lo conseguí, y cuando se lo fui a entregar, el libro estaba marcado en una página. Y yo la abrí para ver cuál era esa página de la última vez que había leído, que lo he leído muchas veces a Cavafy, y me conseguí un poema extraordinario para lo que ha significado este recorrido vital para mí de 25 años. Pero sobre todo lo que significa el recorrido que será para nosotros, los venezolanos, los próximos 25 años. Ese poema se llama Ítaca. Y el poema dice, más o menos así, yo no lo puedo leer todo, voy a leer la parte más importante. Dice, cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestringones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino. Si tu pensar es elevado, si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo, ni a los lestringones, ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón encontrarás. Pide que el camino sea largo, que muchas sean las mañanas de verano en que llegues por placer y alegría a puertos nunca vistos antes. Ítaca es para mí el gran compromiso de Venezuela, el regreso a la modernidad. Y quiso la providencia que el título de esta asamblea, Ricardo en su extraordinaria capacidad comunicacional, y creo que la vieron hoy en su intervención, hizo que el título de esta asamblea fuera Futuro. Un largo camino a ese futuro. Si el camino es empedrado, angosto, en subida y lleno de piedras, sigue por allí, porque ese es el camino correcto. El camino hacia el futuro nunca será un atajo. No se construye familia, no se construye fortuna, no se construye nación agarrando atajos. Y yo creo que además el concepto de futuro, creo que
me pone en circunstancia de lo que yo siempre pensé debería ser el tema central, no de este discurso, sino de esta reflexión. Una reflexión dirigida a que puedan anticiparnos, a que puedan entender qué es lo que vamos a hacer, por qué lo estamos haciendo y de dónde viene la convicción de que es el camino que tenemos que seguir. Y el futuro no es otra cosa que la nación, en el concepto de Ortega y Gasset. Un proyecto prospectivo de vida en común. El futuro es el que une a los pueblos. El futuro es el que une a las naciones. El futuro la nación por integración, por incorporación, que hizo grande a Roma. La nación por incorporación, que hizo grande a España. Tanto monta tanto, Isabel como Fernando, salió a la conquista del mundo desde la pequeña y rural España. O el futuro por incorporación fue lo que hizo la nación francesa, la Île-de-France, esa pequeñita islita que incorporó no con violencia, sino con proyectos sugestivos de vida futura, de vida en común, de institucionalidad, de derechos, de incorporación. Incorporó a los galos y a Normandía. El deseo de Normandía, quizás todos conocidos por todos, de integrar la nación francesa, es aquella famosa frase, París, bien vale una misa. Y creo que el concepto central de nuestra preocupación debe ser la nación venezolana, porque se está desintegrando. 5 millones de venezolanos que han tomado los caminos hacia distintas latitudes, se han asentado con sus potencialidades, con sus capacidades, con sus afectos en otras latitudes, es porque no tienen un proyecto sugestivo de vida en común. Podemos tener valores comunes, podemos tener una fuerza que nos integra. Probablemente el imperio más grande de la humanidad, el del Genghis Khan, duró lo que duró su vida. ¿Por qué? Porque no había un proyecto de futuro. Había una fuerza que se imponía sobre la voluntad de sus habitantes. Y todos esos paralelos caben en la tragedia venezolana. Quisiera Sófocles haber vivido en Venezuela para inspirarse en su tragedia griega. Hubiera querido Víctor Hugo ver la tragedia que vimos en las barriadas y en las poblaciones rurales de Venezuela para inspirarse en Los Miserables. La nación se nos desvanece en las manos y nos vamos en la pelea estéril, en la confrontación inútil, en la esperanza vacía, en el populismo incesante y carente de contenido. Ese pueblo noble que sufre, ama y espera, ya no espera más. Este país requiere soluciones, necesita soluciones, urge soluciones. Y ante el modelo y al final de un modelo que transitamos durante 100 años, y estamos hoy en día en esta coyuntura trágica, sin modelo de desarrollo, con pobreza extrema, con esa palabra tan poderosa que usó Monseñor Barreto, que dijo que teníamos déficit de dignidad. Esa es la realidad que sacude a los venezolanos. Y nosotros no podemos ser indiferentes. Los que hemos de cierta manera tenido el privilegio de no tener carencias, de poder formarnos, de haber vivido otras latitudes, de haber vivido la modernidad, sabemos la brecha inmensa que nos separa a la nación venezolana del resto de las naciones, de nuestro mundo, de Occidente. Porque también del mundo occidental y de los valores que nos unen y que también le dan sentido a esa nación, nos quieren separar. Nosotros somos occidentales, nosotros somos judeocristianos, nosotros tenemos ese sentimiento y esa identificación. Tenemos una serie de valores republicanos que también compartimos. Tenemos una historia gloriosa que también compartimos. Tenemos un panteón lleno de héroes, lamentablemente en su mayoría militares, pero también tenemos héroes civiles, referentes. Lamentablemente no hay muchos referentes vivos. Pero eso no es suficiente para darle contenido al sentimiento nacional. El sentimiento nacional necesita futuro, un futuro que genere arraigo, un futuro que genere ese compromiso, un futuro que genere esperanza.
Y yo creo que la destrucción que vive el país y la coyuntura que vive el país es responsabilidad de todos, pero no en partes iguales. Hay unos que tienen más responsabilidad que otros. En los muchos iniciativas empresariales que mi familia y yo hemos participado, que hemos fracasado, la culpa es nuestra, de las cabezas, de quienes dirigen, de quienes fijan las reglas, desde que tienen el control. No es posible pretender un borrón y cuenta nueva con olvido. Es un borrón y cuenta nueva con justicia. Cada quien tiene que pagar. Cada quien tiene que pagar por lo que haya hecho. El sentido de la responsabilidad es personalísimo. Y es un valor occidental, es un valor republicano. Y en esta coyuntura de destrucción, de difícil salida, yo creo que nuestro concurso tiene que ser, por supuesto, que integrar a todos. Yo creo en el concepto de nación de Ortega y Gasset por incorporación, no por desplazamiento. Ahora eso significa, es un trabajo largo porque es mucho lo que tenemos que tejer, mucho lo que tenemos que armar, mucho lo que tenemos que incorporar para aprender a incorporar las diferencias. Cuando estábamos pensando a quién incorporar en el equipo, una de las tareas que me fijé, imagínense lo difícil que es esto. 15 sectores, 19 regiones, todos competentísimos y todos amigos de uno. Bueno, ¿con quién haces tú un equipo? Y yo preferí buscar un equipo que se pareciera, pero que no fuera tan similar a mi manera de pensar, porque lo que yo sentía en esa mesa es que todos al final teníamos el mismo propósito, teníamos los mismos objetivos. Lo que muchas veces diferíamos, y no es poca cosa, en cuál es la estrategia. Y yo a veces cuando veo en las redes sociales y veo los comentarios y veo los ataques, me preocupo, porque digo, wow, personas de altísimo nivel y de altísimas responsabilidades confunden el propósito con la estrategia, el objetivo con la táctica. No, señores, el acercamiento no es un objetivo, el acercamiento es un medio, el objetivo es muy superior. Y cuando buscamos este equipo, yo soy de los que pienso y creo que había que, como hicimos en el acercamiento del 27 de enero, tan costoso para la institución y sobre todo tan costoso para Ricardo. Creo que a veces uno tiene que dar testimonio y hasta pedagogía para la sociedad. Una institución, que es la empresa privada, que tiene la segunda aceptación de confianza en la ciudadanía, la gente se fija en lo que uno hace. Pero ese prestigio no es para guindarlo a un cuadrito, ni es para rendirle loas y complacernos entre nosotros en nuestras reuniones. Ese prestigio a ponerlo al servicio de lo más importante, que es la gente, de esa nación que se disuelve, de esa nación que se va. En estos días conversando con Mercedes Malavé, que la vi por allí, ella me narraba lo que vio en el Táchira, que es que la gente está emigrando a Colombia harapienta, descalza, vacío de esperanza, doblados en su dignidad. Yo me quedé con el mensaje, y no quise comentarlo, estábamos apurados, pero eso fue lo que vimos nosotros en nuestro recorrido. Caras famélicas, abusos de derechos humanos, desdibujamiento de las instituciones del Estado, carencia de árbitros para dirimir las diferencias entre los ciudadanos. Eso es un retroceso enorme en términos de institucionalidad. Pero cuando uno lee las cifras de lo que llaman el daño antropológico o las cifras de pobreza extrema o la poca alimentación de proteínas que mencionaba Felipe, impacta. Yo invito a que todos recorramos el país para que lo veamos. Porque si leerlo te impacta, verlo te conmueve. Y nosotros no podemos ser indiferentes a esa tragedia humana que nos circunda. Quizás
me han escuchado muchas veces hablar de este concepto que se ha vuelto prácticamente una obsesión en mis lecturas y en mis reflexiones, que es la conquista de la modernidad. Y yo creo que tiene que ser el norte de lo que hacemos empresa y de lo que hacemos ciudadanía. Porque la democracia, la empresarialidad y la institucionalidad son conceptos dinámicos, son conceptos que avanzan, que van agregando cada día nuevos adjetivos, nuevas apreciaciones, más amplitudes. Pero todos coinciden en una cosa. Todos se juntan, en los tres círculos se juntan en un espacio en común, que es el empoderamiento ciudadano. Y eso no es otra cosa que la modernidad. La modernidad es el empoderamiento ciudadano para que el hombre pueda desarrollar a plenitud todas sus capacidades y gozar de los beneficios que la formalidad y la misma estructura social trae. Pero la fortaleza de la sociedad no es la fortaleza de sus hombres, ni la fortaleza de sus ciudadanos es la fortaleza de la sociedad. Se complementa. Tienes que hacer más fuerte al ciudadano mientras más fuerte haces a la sociedad. Y esos son procesos complejos, de largo plazo y sobre todo de esa visión prospectiva de vida en común. Hacia dónde queremos ir como sociedad. Nosotros planteamos la modernidad. Y cuando nosotros hacíamos el plan prospectivo 2035, ahí solamente nos estamos enfocando en la modernidad económica, que es importantísima, pero es mucho más importante la modernidad en el concepto de democracia. Es mucho más importante la modernidad en el concepto de ciudadanía. Es mucho más importante la modernidad en el concepto de progreso material. Los términos cambian, las significaciones cambian. Y hoy en día estamos en una coyuntura que nos abre el camino de conquistar la modernidad o comenzar a conquistar la modernidad o continuar en el retroceso. Quiero anunciar, quiero que sepan, quiero decirles que yo no veo futuro en el país si no asumimos con seriedad, con compromiso, con determinación, un proceso profundo de negociación entre todas las partes en conflicto. Lo mencionó Ricardo en su discurso, a razón de la visita del señor Jorge Rodríguez. Esa parte me tocó a mí, porque la comisión se llama de diálogo, negociación y paz. Y nosotros le explicamos qué entendíamos nosotros por cada uno de esas palabras, porque a veces se le ponen títulos a las cosas, no se discuten, usted entiende una cosa y yo entiendo otra, y al final nadie entiende nada. Nosotros explicamos que era para nosotros diálogo, que era reconciliación y sobre todo que era paz. Porque acuérdense que en la asamblea nuestra el año pasado trajimos el Premio Nobel de la Paz, trajimos al cardenal, porque nos preocupa que la nación venezolana pierda la confianza en la política, que es la verdadera manera de resolver los conflictos sociales. Por aquí está Elías Pino y vi a Rafael Array más temprano, y ellos mejor que yo pueden decirnos que todo el siglo XIX a nosotros se nos fue en pelear entre nosotros, en guerras. ¿Y qué pasó en el albor del siglo? En la última batalla, 1903, me corrige, profesor. Bueno, sí, puede ser la última batalla, importantísimo, por supuesto. Pero también éramos el país más pobre de América. Éramos el país más atrasado de América. Porque si no hay paz, no hay progreso. Si no hay paz, no hay desarrollo. Y los acontecimientos nos alertaban, si el gobierno sigue reprimiendo y sigue siendo con esa bota totalitaria, la política no se va a acabar y la búsqueda de soluciones no se va a acabar, pero sí puede tomar otros caminos. Y ese es un camino peligroso que uno sabe cuándo entra, pero difícilmente cuándo sale. A mis amigos colombianos siempre les pregunto cuándo empezó la violencia en Colombia. Y de 3 personas que les pregunto, consigo 3 respuestas distintas. Unos me dicen que con Gaitán, otros me dicen que con la guerra de los 1000 días, y otros me dicen que cuando Bolívar hizo el Partido Conservador, Santander hizo el Liberal, y ahí empezó el bochinche. ¿Qué quiero decir con esto? Que las sociedades no saben en qué momento se puede prender esa chispa. Hoy en día, en el 2020, están saliendo las heridas de la Guerra Civil Española que hace 40 años no salían. Porque fue una guerra entre hermanos,
fue una guerra entre los mismos, fue una guerra entre una misma nación. Nosotros podemos perder la perspectiva de la paz. Y eso es lo que decía Ricardo un poco en el tema que nosotros insistimos, en que no puede ser la paz de Versalles. Y con la paz de Versalles lo que queríamos decir es que la paz no es que cuando uno le pone las condiciones al otro. Tiene que ser la paz de la Segunda Guerra Mundial. De juicios, pero de apoyo, de progreso. La paz donde las partes en conflicto se junten para que ambas partes tengan un estado mejor. Y esa preocupación, por supuesto, que después trajimos en caminos de negociación, es para mostrarles, como bien lo decía Ricardo el martes, quizás para complementar un poco el tema. Hicimos mucho énfasis en la S de caminos, porque no hay una ruta, no hay un esquema, no hay nada donde ir a copiar para calcarlo y aplicarlo en Venezuela. Cada quien tiene sus dimensionamientos, sus características. Pero hubo conflictos aquí al lado, en Colombia, un país muy parecido a nosotros, pero hubo conflictos en Irlanda, en la Gran Bretaña, en la cuna del liberalismo, en el epítome y probablemente de la civilización occidental moderna, la cuna del liberalismo que tanto profesamos y defendemos nosotros y la democracia moderna, la cuna de la revolución industrial de Adam Smith. Y hace 10 o 15, 3 o 5 semanas, no recuerdo, entrevistaron al señor del Sinn Féin y dio unas declaraciones pavorosas. Dijo, nosotros firmamos la paz, pero escondimos los fusiles. La paz es una cosa muy frágil que tenemos que cuidar, que tenemos que comprometernos a todos. Por eso nosotros siempre hemos insistido en el camino de la negociación y en la visión de la nación por inclusión, por incorporación, en la nación de Ortega y Gasset. Creo que estas negociaciones debemos aprovecharlas, hacer toda nuestra presión, unirnos con cuanta sociedad intermedia, cuanto factor social quiera acompañarnos. Por ejemplo, nosotros nos hemos unido al Foro Cívico, donde hay cualquier cantidad de instituciones. Pero nos hemos unido sin perder nuestra identidad, coadyuvando en su esfuerzo, manteniendo nuestra autonomía y nuestra independencia. Porque creo que tenemos que aprovechar ese momentum que se va a vivir para que ese acuerdo sea mucho más profundo que la mera reinstitucionalización democrática del país, que es muy importante. Porque el país puede volver a reconstituir instituciones democráticas y es fundamental. Pero el país va al garete. El país no tiene un modelo de desarrollo. El país no tiene un plan prospectivo de vida en común. El modelo rentista, creo que injustamente satanizado, que muchas cosas trajo al país y que fue producto de un consenso quizás de las mentes más importantes hace 100 años. Después profundizado por esa gran transición venezolana que fue la que realizó Eleazar López Contreras, que terminó de crear la institucionalidad moderna para darle cabida a todo ese progreso que venía y a toda esa nueva sociedad urbana que se estaba formando. Están allí para que hagamos un nuevo modelo. Pero no puede ser ya el modelo rentista. Ese modelo rentista que todos sabemos en los números que se acabó, pero que ninguno queremos sacar de nuestro corazón, de nuestra mente y de nuestras apetencias. El país tiene que darse un nuevo modelo. Pero no puede ser un modelo concentrado solo entre las élites, por muy buena intención, por mucha preparación y por mucho conocimiento que podamos tener del país. Tiene que ser un sueño prospectivo de vida en común. Tiene que ser algo que todos persigamos, que todos sigamos. Ahora, lamentablemente, el país necesita soluciones y las necesita pronto. Y sin modelo, ¿de dónde se va a recurrir? Creo que la actual situación, lamentablemente para muchos, afortunadamente para el progreso de la humanidad, están de la mano de la libre iniciativa. Soluciones del mercado, que yo sé que es una palabra altisonante, antipática en el imaginario colectivo. Pero soluciones de mercado es la dolarización que hay por allí. Eso no la impuso nadie, esa no la diseñó nadie, esa no la decretó nadie. ¿Y qué es el mercado? No es otra cosa que la alocación perfecta
de las necesidades y ofertas de los ciudadanos. Necesidades de mercado, yo voy a poner esta anécdota porque es verdad que me marcó mucho. Dije, oye, yo sí soy viejo, pana. Cuando fuimos a Boconó estaba lloviendo y mientras llegaba el automóvil, ellos me dejaron solo, porque siempre me dejan solo, tienen razón. Yo me quedé con un señor de allí de Boconó, amigo de Ricardo Berrío, un señor de cierta, quizás de los mayores que estaban en la reunión. Y me puse a conversar con él y él estaba contento por la dolarización. Y yo dije, bueno, cuénteme por qué. Entonces me dice, bueno, antes, cuando hacía el pedido, por cierto, compra zapatos a Luigi. Después te paso la queja de la suela. El señor me contaba, hace un año, yo tenía que prepagar y lo que prepagaba el viernes, eso era lo que me mandaban. Y bueno, yo pensaba que iba a pedir 500 cajas y me alcanzaba para 350 cajas. Pero el flete era el mismo, me lo cobraban completo, porque tal, bueno, obvio, eso lo entendemos todos. ¿Y qué pasa ahora? No, ahora el camión me viene lleno. ¿Y por qué? Bueno, porque como está en dólares me dan crédito. Entonces ya no me mandan 350 cajas de zapatos, sino el camión full que mete 1000 cajas de zapatos. Bueno, y por entonces ahora tú tienes una oferta abundante de zapatos. Y se te van a poner, se te van a pasar de moda, se te van a despegar, los zapatos, si uno no los usa se despega, tal y cual. Me dice, no, porque volvió el SAM. Volvió el SAM, sí. Aquí están todas estas señoras que estuvieron por aquí, ya estas fueron todas a agarrar los estrenos de sus hijos, vernácula, tradición nuestra, para el 24 y el 31 ya fueron a cogieron los zapatos y tenemos el SAM y la última cuota me la pagan en noviembre y entonces les entrego Pero volvieron los marchantes, los turcos. Están volviendo los turcos, que la gente que no puede hoy en día llegar a Boconó, porque Boconó es difícil acceso, además sin gasolina y tal, que van con las cajas de zapatos en los caseríos y en las comunidades a vender los zapatos también a crédito. El efecto multiplicador del crédito. Pero lo importante que quiero significar es la solución de mercado. Porque los problemas que tiene el país sin renta, no hay manera de solucionarlos si no es con la inversión privada. Yo le pregunto a las autoridades, y muchos de ustedes lo sabrán, ¿cuánto cuesta resolver el problema del agua? Y podemos decir las cifras que ustedes quieran. Digamos, 3.000 millones de dólares. Bueno, va bien. ¿De dónde los vas a sacar? ¿Quién te los va a prestar? Si no tenemos crédito, si no tenemos ingresos. El principal ingreso de la nación externo viene del sector privado y casi la mitad de ese ingreso del sector privado es de remesas. De esa nación dispersa y que se está desintegrando, que tiene cierta conexión todavía con el país. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ahí hay dos posturas. Bueno, o resuelvo el problema del agua, dejando que alguien traiga 3.000 millones, o que se sigue la gente muriendo de sed. Probablemente yo sé la respuesta del Twitter. A esta gente no le importa que estos se mueran de sed. Bueno, yo ahí tengo mis diferencias. Porque yo creo que una de las formas que busca el gobierno de legitimarse es teniendo una mejor gestión. Porque la gestión le trae, digamos, afinidad y cercanía con la ciudadanía. Pero no tiene gestión, ni tiene plata. Entonces allí es donde viene, bueno, y por supuesto viene la otra. ¿Y quién va a traer los 3.000 millones para arreglar eso? Muy buena pregunta. Nadie. Obviamente que nadie así como estamos. Por eso es lo que Ricardo ha dicho 1000 veces. La economía como punto de encuentro. Porque yo puedo decirle al señor, mire, yo tengo quien traiga los 3.000 millones. Si usted me da esta regla, y si usted incorpora en la solución a la legalidad multilateral, vamos a traer al Banco Mundial o vamos a traer al no sé qué, porque probablemente a nosotros no nos van a dar las condiciones, ni las garantías, pero a ellos sí. O no arreglamos el problema del agua. El problema es que nosotros anticipamos la respuesta negativa.
Aquí se consiguió una solución para el problema eléctrico occidente. Casi 400 millones de dólares para la reactivación eléctrica del Zulia y algo en Táchira, con fondos provenientes de la CAF, la Corporación Andina de Fomento, y su administración por el PNUD, o como se deletree. Pero eso no fue posible. Porque si recuperamos el tema eléctrico, le dábamos oxígeno a una opción política. ¡Qué barbarismo! Oxígeno le íbamos a dar a 7, 8 millones de venezolanos que viven en Occidente. Yo estaba en esa reunión y traté de hacer mi mayor esfuerzo de convencer de la locura, de la insensatez o del mal cálculo político. Yo decía, no vale, el que se pare en la Plaza Baral de Maracaibo y diga que está trayendo la plata y que la luz está volviendo por él, la gente lo va a querer a él. Y que el otro se encargue de ver cómo eso no llega. Y entonces el que lo quiera que llegue le genera un costo político. Tiene ganancia doble. Traes la solución y si el otro se te opone, también tienes la ganancia. Pero eso no está en el cálculo. Porque es que nos hemos alejado de lo más importante de la actividad política y de la actividad humana en general, que es el hombre. La economía está al servicio del hombre, no es al revés. La actividad política está al servicio del hombre, de traer soluciones al hombre, a los venezolanos. Y ese pueblo noble que ama, sufre, no espera, no tiene capacidad de esperar. El país ha aguantado 8 años de un tremendo retroceso económico porque tenía un capital social inmenso que se ha ido consumiendo, que se ha ido, ¿cómo que se llama? Se ha ido consumiendo año por año. Entonces se dañaba el aire y ponían otro, y se dañaba el tomógrafo, como tenían 3, ponían el segundo, y después se dañó el segundo, después se dañó el tercero, y después de los 3 arreglaron 2, y después de esos 2 arreglaron 1, y así fueron pasando los años y yo no hay tomógrafo. Porque ese es el inventario del país que se fue consumiendo ante la falta de ingresos. Pero el inventario se acabó. Son 8 años de caída económica consecutiva. Y las cuentas hay que pagarlas. Si no pagas la cuenta no vas a tener las medicinas, no vas a tener los rayos X, no vas a tener las ambulancias, no vas a tener la tiza y los lápices y los libros para las escuelas. Entonces ese modelo rentista no puede traer, no tiene cómo traer soluciones. Y ese aislamiento no puede traer soluciones si no hay crédito. Y a eso también me quiero referir. Al aislamiento. Señores, es un tema complicado. Pero es un tema, primero, que no depende de nosotros. Es una decisión de países soberanos, Estados Unidos, o más complicado aún, de grupos de países soberanos. Muchos me escucharon decir aquí que me aterrorizaba que llegáramos a las sanciones. No solo por lo que implican, sino por lo que cuesta levantarnos. 25 años se tomó en Sudán, Ricardo. Hace un año levantaron la última. 25 años es una generación. Entonces, bueno, pero ya estamos en ese tema y es una realidad que hay que manejar. Pero lo más importante, se llaman sanciones. No se llaman premio, no se llaman recompensa. Se llaman sanciones a un modelo que abusó del Estado de Derecho, que abusó de los derechos humanos y que vulneró los valores republicanos tan caros a nosotros. Entonces todos no podemos pagar la misma cuenta. Yo estoy totalmente en desacuerdo con lo que se dijo aquí el martes, de que nosotros habíamos medrado del sistema cambiario y habíamos medrado del sistema rentista. ¿Sí?
Por ese modelo nosotros no nos lo dimos. A nosotros nadie nos invitó a discutir el control de cambio. Por el contrario, en esta misma casa y todos mis antecesores lo combatieron y llamaron la atención y dijeron que no era viable y que no era sostenible, que debía ser por poco tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cuál fue la respuesta? Es que si lo levantamos, caemos. Y este mismo servidor que está aquí también lo combatió personalmente. Yo llamé la atención del país, obviamente nadie me oyó, en la fiesta del consumo del 2011 y 2012, cuando era presidente del Consejo de Comercio. Y hacía un símil. Yo decía, esto es una gran fiesta donde todo el mundo se está emborrachando. Mañana viene el ratón. Porque creímos que la capacidad de consumo, por cierto, producto del boom de los commodities y el del grosero endeudamiento, era salir de la pobreza. Obviamente, no es lo mismo ser pobre con consumo que sin consumo. Pero es que ahí no está la discusión. La discusión no está en la pobreza o no. La discusión está en la inclusión. Porque iba a pasar lo que pasó si no los incluía socialmente. Y eso es lo que tenemos que buscar, un modelo productivo, un modelo que nos dé sostenibilidad, un modelo que tenga como locomotora la recuperación de la industria petrolera, a quien le quedan menos años de vida que antes. Todas las tendencias energéticas dicen para dónde vamos. Bueno, pero todavía hay una capacidad y todavía hay otros usos. El petróleo se usa en la industria farmacéutica, el petróleo se usa en la industria de los plásticos, de los empaques, bueno, en cualquier cantidad de industria. Bueno, ahí habrá autouso, probablemente no habrá una demanda, pero hay un recurso que hay que explotar y que hay que explotar rápido, porque esos activos petroleros les va a pasar como los activos sociales. Se van a gastar, nos los vamos a consumir. Y cuando queramos prender las válvulas, van a estallar. Porque esos son sistemas delicados, sistemas de alto mantenimiento. Entonces, creo que no me quiero salir tampoco del tema fundamental, pues de las soluciones de mercado y de la libre iniciativa. Pero quiero centrarme en el problema más económico, el problema económico más importante del país. Y que realmente no tenemos respuesta, porque no la hay, que es el ingreso de los venezolanos. Nosotros nos reuníamos semana pasada, el día que empujamos a Eloína, hace una semana. Nos reuníamos con las autoridades y, bueno, se celebraba que el ingreso promedio de los trabajadores del sector privado era $70 y que era X veces más alta que el sector público. ¿Qué problema? $70 al mes. Si los precios nuestros son todos internacionales. Aquí vale cualquier cosa lo mismo que vale afuera. Por eso tampoco es culpa de la empresa. ¿Cómo hace una empresa trabajando a 10% de capacidad para tener unos precios competitivos? Si tiene una serie de estructuras, de costos fijos, de seguros, cosas que tiene que pagar, que al final tiene que transferir. Pero con 70 no hay posibilidad. ¿Y por qué me preocupa este tema? No solamente el tema económico, que habrá maneras de paliarlo en el mediano plazo, el tema humano. Porque, señores, hay una frase hermosísima y poderosísima a la que me quiero referir. El trabajo dignifica al hombre. Entendamos al hombre también como un ente productivo. El hombre se desarrolla a plenitud a través del trabajo, a través del esfuerzo. El trabajo al servicio del hombre, no el hombre al servicio del trabajo. Pero cuando tú tienes un ingreso que no te da para sostenerte, invertiste el concepto. Estás poniendo al hombre al servicio del trabajo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que va a dejar de trabajar. Por eso es mi preocupación enorme con la pérdida del valor del trabajo. Y ustedes me lo han escuchado decir y no me cansaré de decirlo. No me cansaré de decirlo. Estamos en riesgo que se pierda el trabajo como valor. Un valor liberal, ¿sí?
un valor de Occidente, un valor judeocristiano, un valor nuestro, venezolano. Yo me reía cuando decía, no, es que el venezolano es flojo, flojo. Sale a las 5 de la mañana de Guarena para llegar a las 7:30 de la oficina y te devuelves a las 6 de la tarde. Y te comes una sopa y calentas en un microondas y todo apurado. Eso no es de flojo. Yo creo que es un sentido de compromiso impresionante. Y eso es lo que veíamos nosotros aquí. Además, transportándose en medios de transporte hoy en día, que la gente dice africanizado, no, en África ya no hay de eso. Aquí donde hay. Que la gente se transporta en camiones para ir al trabajo. ¿Y por qué digo esto? Porque es que yo creo que el tema fundamental de la inclusión social viene del mercado, viene de la libre iniciativa. Volveré a insistir a donde me inviten que el binomio indetenible para la inclusión social de las grandes mayorías es empresas eficientes con trabajadores productivos, pero con esquemas legislativos y con conceptos modernos que nos permitan compartir esa productividad con nuestros afiliados. La ley del trabajo es una rémora. La caída del Producto Interno venezolano comenzó en el año 2013. 320.000 millones de dólares, hoy son 40.000 millones de dólares. Si repetimos el milagro económico del siglo XX, de crecer 5% interanual, que es un milagro económico, necesitamos 40 años para llegar al 2012. El modelo que tenemos se barrió en 8 años, 40 años de recuperación. Se dice fácil. Y todo el mundo pensará, bueno, China creció el 7%, válido, es verdad. O creció el 9%, también es cierto. Bueno, ojalá crezcamos el 10%, para que no sean 40, sino 20%. Pero no es de la noche a la mañana. Ahora, yo le pregunto a los que más saben, y esta es una pregunta que yo me la hago y me mortifica cada vez que la pienso. Y la pensé muchísimo, en tanta carretera que yo he hecho. La ley del trabajo es del 2012 y la catástrofe empezó en el 2013. ¿Casualidad o causalidad? Porque invirtió la lógica del trabajo. Puso el umbral en el fin de la relación laboral. Protégeme para que me lleve algo cuando me vaya. Y mientras tanto, el umbral no es la salida, el umbral es el viernes. El umbral es el 15 o el 30. Porque es que con eso es lo que vas a construir tu vida, vas a planificar tu familia, va a crecer tu gente. Tanto protegimos la salida que nos quedamos sin salario y sin salida. Da pena. A mí me da pena cuando veo las liquidaciones de personas con 20, 30 años en cualquier empresa. No es posible. No es posible no solo por el valor de lo que se le da, sino que la gente confió en un sistema. Y en vez de hacer comprar y invertir en un fondo de pensión, en esos seguros modernos que hay ahora para tal, confió en el sistema prestacional, el sistema de seguridad social. ¿Y cuánto es la pensión que recibe la gente que tuvo 750 semanas cotizando con un bolívar, digamos, con valor real? ¡Qué injusto! Ahora, eso tiene solución de la mano del mercado. Tenemos que ser audaces para atrever a proponerlo. No hay la palabra más simpática del diccionario venezolano es socialismo. Casi todos los partidos políticos de todos los espectros buscan la manera de definirse más o menos cercano al socialismo. Por cierto, no sé a cuál. Pero cuando lo ves en las prácticas, no es el sueco, ni es el noruego, ni siquiera es el chileno. Parece más el nicaragüense o algunas prácticas similares. Yo no quiero terminar antes sin un reconocimiento
y un testimonio. Yo estoy muy orgulloso de haber sido vicepresidente de esta gestión. Y creo que nunca pensé que yo fuera a aprender tanto de estos tres amigos. La experiencia y la serenidad de Eduardo, su agudeza en el análisis de las situaciones más complejas, su amplio kilometraje, su paso por la administración pública, le daba una sensibilidad y una interesante a sus visiones. Reconozco que en la medida que fue pasando el tiempo, más fui apreciando su visión y sus opiniones. Fernando, wow, la calidad humana absoluta, el amigo consecuente. Oye, Fernando es un tipo extraordinario. No sabes la alegría que yo tengo, Fernando, cuando te vi el martes y te vi también. Rezamos mucho por ti, todos. Es impresionante el cariño que en este edificio todo el mundo siente por Fernando. Pero nunca me imaginé que yo fuera a aprender tanto de una persona más joven que yo. Presidente Ricardo Cusano. Y antes de narrar las experiencias, yo quiero también ofrecer disculpas a Ricardo y a todos, porque probablemente no hice mi trabajo adecuadamente. Creo que a Ricardo le tocaba asumir los riesgos, dar el paso adelante, y quizás me tocó a mí explicar mejor, trabajar más, exponer más el pecho, para aclarar quizás a veces los malentendidos que se dieron en una gestión donde siempre privó la buena fe. Realmente tengo que dar testimonio del compromiso de Ricardo durante estos 2 años. Yo en mi vida me imaginé que yo iba a tener tantos Zooms todos los días, a toda hora. O sea, yo tengo 4 libretas que me gasté en estos 2 años. De la cantidad de reuniones y el esfuerzo que nosotros pusimos para tratar de cambiar la dinámica de la institución. Y le agradezco su coraje. Hay que tener los pantalones bien puestos para hacer lo que hicimos. Porque sí, como no, yo tengo buenas ideas, pero eso no es todo. Hay que ejecutarlas. Y hay que correr los riesgos de la ejecución. Y sobre todo hay que soportar una cosa que no ajena a nuestra venezolanidad, digamos, por lo menos a la mía. Hay que soportar los ataques, los improperios, las descalificaciones, actuando de buena fe. Pero yo creo que aquí hay un tema importante, porque quizás muchas veces se entendió cuando Ricardo empezó a manifestar en todos los espacios, que sonaba duro, que esta es una institución independiente autónoma. Nosotros en ningún momento quisimos decir que antes no lo era. No. Lo que pasa es que ese círculo, empresarialidad, institucionalidad y democracia, tienen que cambiar sus dinámicas. Las dinámicas que nos trajeron hasta aquí no son las dinámicas que nos van a sacar de aquí. Y las dinámicas que hemos aplicado en los últimos 10 años o 15 años no nos han dado resultados. Este no es un revisionismo de si lo hicimos mal en el pasado, no. Nosotros estamos muy orgullosos de nuestra historia. Esto fue un acoplamiento, una nueva dinámica ante una nueva realidad. Porque es que nosotros somos empresarios. Yo quisiera dar clases de filosofía para partir de 0 supuestos y llegar a la verdad. Pero yo no soy filósofo, soy empresario y tengo que manejar realidades. Y todo el mundo dice, no, es que 90 días es mucho. Bueno, sí, cómo no, 90 días es mucho. Anda y firma un pagaré para que veas cómo es rapidito. ¿Okay? Entonces, esta dinámica que traía la institución, muy valiosa. Nosotros no hemos cuestionado a nadie, ni tenemos
por qué hacerlo, ni tenemos la altura para hacerlo. Pero sí teníamos que cuestionarnos a nosotros mismos porque veíamos que no estábamos incidiendo. Y creíamos, y creemos, que hay que ser iconoclastas. ¿Por qué? Porque es que si tú vas a aplicar los mismos métodos, vas a conseguir los mismos resultados. Y esa es la valentía de mi amigo, de mi hermano, de mi compañero de lucha, Ricardo Cossano. Yo no sé cómo vamos a hacer, de verdad que no lo sé. Lo pienso, lo medito todos los días, cómo vamos a cambiarle la inercia que trae el país. Porque no vamos por buen camino. Hace más de, no sé, 5.000 años, los fenicios trajeron un gran avance a la humanidad. Que cuando salían de Cartagena o de Cartago, sabían a dónde iban. Y no importaba la tormenta, siempre las hay. No importaba la adversidad, ellos sabían que salían de aquí y tenían que llegar aquí. Yo no sé a dónde vamos como nación. Ese concepto tan básico de saber cuál es el puerto de llegada, este país lo perdió. Lo discutimos y discutimos a quién ponemos y qué hacemos, pero no sabemos por dónde vamos. No es posible que en el siglo XXI, un país como el nuestro, que abrazó la modernidad, que fue referencia de vanguardia en la región, no sepa hacia cuál puerto va. No sabemos hacia dónde llevamos nuestra gente, hacia dónde llevamos nuestros hijos, hacia dónde vamos nosotros mismos. Y no lo discutimos. Eso no está en discusión en el país. Por eso creo que ese camino de negociaciones que se están dando, esos esfuerzos de negociaciones que se están dando, liderizado por mucha gente buena, creo que hay que ampliarlo. Creo que hay que aprovechar ese momentum, creo que hay que aprovechar ese acompañamiento internacional. Creo que hay que esa potencia que nos da ese esquema sancionatorio que de alguna manera va a ir siendo liberado a medida que se consigan conquistas. Tenemos que ponerlo también al servicio de que discutamos hacia dónde queremos ir. Pero no podemos dar la discusión con políticas de inacción. La inacción lo único que trae es la consolidación del status quo. No hay progreso social, no hay avance humano, no hay conquistas de derechos, no hay reivindicaciones si la sociedad no se moviliza. Y la movilización no son las grandes marchas de la autopista, no me confundan. La movilización son los trabajadores en su sindicato, son los vecinos en su condominio, somos los padres y representantes en los colegios de nuestros hijos, buscando ajustes, buscando mejoras, buscando reivindicaciones. Si nosotros nos quedamos en la inacción, los que están allí siguen allí. Tenemos que devolverle al país, a la nación, el ansia de movilizar. Pero es muy difícil con $1.100 de ingreso al año. Porque si no tengo proteína y no tengo gas, priva el instinto primario del hombre, que es la supervivencia. Y se me va todo el día en sobrevivir. Y un país no puede estar en actitud de sobrevivir. Por eso mi invitación a la modernidad, porque la modernidad es un estado que perdimos. Es una actitud y es una vocación. Nosotros tuvimos el estado, tenemos la vocación, nos pisotearon la actitud. Tenemos que abrazarnos en la conquista de ese mundo mejor. Es posible, hay dificultades. Perfecto, apartamos de las dificultades, creamos la empresa privada. Quiero repetir para quienes me escuchan, quizás no tanto en este auditorio, los que me escuchan a través de las redes. La empresa privada genera riqueza.
Pero no se entienda que genera riqueza solo para su accionista. Genera riqueza para la sociedad. Cuando una empresa obtiene un beneficio porque vendió 1 millón de teléfonos, la sociedad obtuvo una utilidad más grande porque puso a 1 millón de personas a comunicarse, a trabajar, a agregar valor, a generar contenido. ¿Quién ganó más? ¿El señor que vendió 1 millón? ¿O la sociedad que multiplicó por N su capacidad de interacción y de generación de valor? Esa es la empresa en cualquier sentido, en cualquier escenario y en cualquier actividad. No nos dé pena defender los valores de la empresa privada, como no nos debe dar pena defender los intereses de la empresa privada y de los empresarios, porque son intereses legítimos, son intereses producto del trabajo ese mismo que dignifica al hombre. Cuando a una persona le quitan su empresa, se expolian, Adán dio todos los adjetivos, expolian, quitan, confiscan, no solamente el valor del activo, es el trabajo acumulado en lograrlo, es los años dedicados a hacerlo realidad. Y es, como no, el sueño perdido. ¿O es que los hombres no soñamos lo que queremos hacer? ¿O es que el sueño no nos inspira a las luchas y a las mejores batallas? Con esto, quizás me despido. Y antes quiero hacer una pequeña, para que se anticipen, para no causar sorpresas que después puedan tener discusiones. El equipo que me acompaña y yo somos ajenos a los aplausos. Somos ajenos a la estridencia. Nosotros vamos a contribuir con propuestas, con reflexiones, con trabajo, con articulaciones. No nos pongan a pedir gritos. No nos pongan a pararnos y decir, hay que hacer algo. No, claro, no hay que hacer, no hay que hacer mucho. No es nuestro estilo, ni creo que está el país en condiciones para eso. El pueblo ama, sufre, pero no espera. Yo creo en este largo camino a Ítaca, que mencionaba de Cavafy, que para mí no es otra cosa que la modernidad, nos acompañan 3 cosas. El corazón henchido de pasión venezolana, de pasión por los venezolanos. Nosotros 4 amamos lo que hacemos. Yo amo visitar las regiones y lo seguiré haciendo. No tanto y no solo por ver a su gente, como decía Marcos, que sí es, sobre todo por comer su comida. Yo soy un enamorado de la gastronomía venezolana. Y a donde voy pido que me hagan un plato que leí en algún lado que ya no existe. Pero esa es mi pasión venezolana, está allí. Vamos con nuestra cabeza llena de ideas, ideas que créanme que las hemos meditado, sopesado, conversado, discutido, consensuado, porque no todas las pensamos igual. Y llevamos una mochila llena de buena voluntad. Solo nos falta una cosa y quiero pedirle a ustedes. Solo te quería pedir a ustedes con humildad, con toda la humildad posible. Acompáñenos en esta jornada. No nos dejen solos. Venezuela no espera, necesita soluciones. Gracias. ¿Ya?